El uso del término free on board tiene sus orígenes en el siglo XIX y especialmente se remonta alrededor de 1812, durante la era de las Cortes Británicas. El concepto de FOB, tal como lo conocemos hoy, surgió en un contexto de derechos aduaneros y comercio marítimo internacional. En ese tiempo, el comercio marítimo británico estaba en pleno auge debido a la expansión del Imperio Británico y sus colonias, y el FOB se utilizó originalmente como un mecanismo legal para definir quién asumía la responsabilidad de la mercancía una vez que cruzaba la borda del barco. Y esta regla servía para determinar en qué punto del proceso de carga los riesgos y los costos se transferían de un vendedor a un comprador. Es así que la figura jurídica de FOB fue formulada para resolver disputas entre las responsabilidades de las mercancías durante el transporte, sobre todo en tiempos de guerra, cuando los riesgos en los viajes marítimos eran elevados. En particular, lo que se buscaba era evitar las disputas que se pudieran ocurrir sobre daños, pérdida de bienes y responsabilidades aduaneras, y el término fue formalizado en el contexto del derecho marítimo británico y utilizado en los contratos de compraventa internacional, especialmente para bienes que se transportaban vía marítima. A partir de ahí, el término se consolidó y se fue estandarizando en el comercio internacional a medida que los acuerdos internacionales entre naciones fueron dándose más durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Y aunque el uso del FOB como una regla auténtica en los contratos se popularizó en las Cortes Británicas y en el comercio marítimo internacional fue a lo largo de los siglos mencionados, los Incoterms, como los conocemos hoy, fueron formalizados por la Cámara de Comercio Internacional desde 1936. Desde el CELA empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, les voy a explicar el Incoterms de todos los tiempos, el libre a bordo. Bienvenidos. El Incoterms FOB es el segundo término usado en las vías navegables y establece que el vendedor asume todas las responsabilidades en el lugar de origen. Es así que les voy a detallar las condiciones que deben de cumplir los exportadores una vez han firmado el contrato de compraventa internacional. En primer lugar, el alistamiento de la mercancía debe realizarse conforme a lo acordado en el contrato junto con su cliente, respetando las cantidades, el sistema de empaques, embalajes y unitarizaciones, así como el etiquetado y marcación de los productos y de la misma carga. El vendedor también debe asumir los documentos correspondientes que genera como exportador, tales como la factura comercial, la lista de empaque, fichas técnicas, manuales de uso y catálogos. Además, debe gestionar los permisos, registros, certificaciones y otros requisitos que validen tanto la mercancía como el proceso de exportación, que además a su vez serán necesarios cuando la carga llegue al lugar de destino. Asimismo, el vendedor es responsable de la logística en el lugar de origen, lo cual incluye la manipulación de la carga, el transporte interno, los seguros, el acceso a las zonas portuarias y la coordinación con su cliente para contactar al agente de carga u operador logístico internacional designado por el importador, de acuerdo con sus parámetros. En este sentido, su responsabilidad es garantizar que se cumpla el Incoterms FOB, lo cual implica cumplir con el despacho aduanero de exportación, gestionar las inspecciones y validaciones documentales, ya sea de manera directa o a través de una agencia aduanal, y coordinar el embarque de la carga en las fechas y horarios pactados una vez la autoridad aduanera ha permitido el mismo, el cual se ha venido coordinando de manera simultánea con el agente de carga del importador. Este paso es clave para cumplir con la condición de libre a bordo, lo cual se refleja en el conocimiento de embarque OBL. Anotación. El documento de transporte es fundamental cuando se realizan pagos mediante cartas de crédito, ya que los bancos exigen que este documento incluya la descripción de libre a bordo
para validar el uso de este medio de pago, especialmente cuando las negociaciones se basan en el Incoterms FOB o en escenarios relacionados con las vías navegables posteriores a esta negociación. Bien, hasta acá se cumplen las responsabilidades de la exportación. Y una vez la carga se encuentra a bordo del buque, el importador aparece para dar inicio a sus compromisos. Es así que en el Incoterms FOB el riesgo se transfiere del vendedor al comprador en el puerto de carga, justo cuando la mercancía cruza la borda del barco. Esto significa que aunque el vendedor cubra las contrataciones de servicios logísticos hasta que la mercancía esté a bordo, el comprador asume todo el riesgo de pérdida o daño una vez que la carga esté en el barco, incluso si ésta no ha sido aún zarpada. Ok, el importador, según lo negociado con su proveedor y ojalá establecido en un contrato de compraventa internacional, debe realizar el pago de la mercancía, ya sea de manera anticipada o financiada, así como contratar un agente de carga internacional para el servicio de transporte internacional junto con el seguro de mercancías. Y es primordial que siempre esté amparada la carga. Y una vez ocurre el arribo, estará a cargo de la coordinación del desembarque con su agente de carga, lo mismo que debe contratar, en caso que sea necesario, la operación de manipulación de la carga en la zona portuaria y posterior a esto, la consignación en un depósito aduanero mientras ocurre el despacho de importación. Simultáneamente, ya sea de manera directa o a través de una agencia de aduanas, se debe llevar a cabo la nacionalización de la mercancía. Y este proceso se completa con la presentación de los documentos proporcionados por el vendedor, así como los tramitados previamente por el importador, tales como vistos buenos, registros, certificaciones y otros requisitos. Además, es necesario cumplir con las inspecciones, revisiones y controles pertinentes que se realicen durante el proceso. Asimismo, debe realizar los pagos correspondientes a los impuestos de importación, derechos, tasas y contribuciones para que la parte fiscal y tributaria quede al día con su proceso de desaduanamiento. Una vez se ha efectuado el despacho aduanero de importación, se debe dar paso al retiro de la carga del espacio de almacenamiento. Esto implica solicitar el permiso aduanero y del mismo almacén, lo mismo que contratar el transporte interno junto con los servicios conexos a él y por precaución verificar si el seguro que se compró cubre todo el trayecto hasta el destino final. De lo contrario, la sugerencia estaría en la compra del servicio para limitar la pérdida en caso que exista algún tipo de siniestro en el recorrido y recepción de la mercancía, que sería el último paso de la cadena logística, poniendo al comprador a dirigir lo que corresponda frente a la disposición de la carga, ya sea porque se lleve a la distribución y venta o a las líneas de producción, calculando en este paso su inversión y ganancia con la compra realizada. Perfecto, Mundo Comics. Como se puede observar, el término free on board es muy práctico para las operaciones que utilizan modos de transporte en las vías navegables. Esto se debe a que asigna al exportador responsabilidades dentro de su espacio geográfico, donde tiene pleno conocimiento, tanto en términos aduaneros como logísticos. Y por su parte, el importador puede gestionar su proceso con total autonomía, ya que puede contratar el transporte y el seguro internacional según sus necesidades y expectativas de inversión, manteniendo el control en su país. Esto genera un equilibrio operativo y financiero, lo que permite obtener ganancias significativas para ambas partes. Recuerden que desde Smart Logistics de Colombia Limitada podemos acompañarlos en sus procesos logísticos y aduaneros y que desde el CELA Empresarial atendemos la capacitación empresarial permanente. No olviden que en nuestras redes sociales encuentran mayor información. Smart te entrega.